Saludos, muy buenas noches. Es jueves 19 de abril. El Consejo de Ministros aprueba mañana las nuevas medidas sanitarias y educativas impulsadas por el Gobierno central. La ministra de Sanidad, Ana Mato, adelantaba ayer algunas de ellas. Se trata del nuevo copago farmacéutico, es decir, los pensionistas abonarán un 10% más en los medicamentos, pero con un límite de pago entre 8 y 18 euros al mes. Asimismo, y por primera vez en la historia, los parados de larga duración se eximen de esta medida, al igual que los jubilados con menos recursos. Este año, le voy a decir la cifra, se han retirado 3.700 toneladas de medicamentos, lo que equivale aproximadamente a 1.200 aproximadamente millones de euros que hemos tirado en medicamentos que están pagados en las farmacias o en el Sistema Nacional de Salud y que al final no se han llegado a utilizar, y se han tirado cajas completas. No estoy hablando de las reservas que tenemos todos nosotros en nuestras casas de medicamentos, sino de cajas enteras de medicamentos. Evidentemente es al Estado a quien le corresponde determinar cuáles son los colectivos que contribuyen a la financiación de los medicamentos y de qué manera. De hecho, es una ley básica la que opera en todo el Estado en materia de contribución de los ciudadanos al pago de medicamentos, y por tanto en Andalucía habrá que aplicarla si se aprueba por el Consejo de Ministros. Lo que estamos haciendo es una valoración política de que hay otras alternativas posibles, que este no es el modelo, que este no es el mecanismo, y sobre todo estamos alertando de que muchas de las medidas que se plantean y muchos de los pasos que se dan son una antesala para posteriormente producir un desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud. Y con semblante serio y preocupado, el monarca pidió perdón por su polémico viaje para cazar en África, en el que se rompió la cadera. Un acto sin precedentes, unas imágenes que han dado ya la vuelta al mundo. Lo hizo tras recibir el alta médica, cuando días después de ser operado en el Hospital San José de Madrid, don Juan Carlos quiso agradecer el trato del equipo médico y se mostró dispuesto a retomar sus obligaciones cuanto antes. Mañana despachará con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Moncloa, quien le ha mostrado todo su apoyo. Y no quiero dejar de pasar la ocasión, ahora que hablo de la cumbre iberoamericana, de subrayar, como aquí se ha reconocido, el protagonismo que el rey don Juan Carlos ha tenido y tiene en estas relaciones privilegiadas entre nuestros dos países. El rey de España es el mejor embajador de España, pero también el más firme defensor de la comunidad de países iberoamericanos en todo el mundo. Y también los principales partidos políticos respaldan a don Juan Carlos y aplauden el gesto de sinceridad y humildad del rey a su salida del hospital. Me ha parecido un gesto excelente y muy propio de su majestad, y me alegro muchísimo, primero, de que se haya restablecido y se haya restablecido tan rápido por el bien de España, y segundo, creo que ese gesto demuestra lo que es su majestad. Yo estoy muy satisfecho. Creemos que Su Majestad el Rey ha hecho bien haciendo ese tipo de declaración pública, recogiendo así el sentir mayoritario de la ciudadanía. Y por otro lado, desde el Partido Socialista, como no podía ser de otra manera, le deseamos una pronta recuperación y reincorporación a sus obligaciones. Y hoy se ha constituido el nuevo Parlamento andaluz, que presidirá el socialista Manuel Gracia, uno de los más antiguos diputados en la Cámara Autonómica. Después de las elecciones del 25 de marzo, hoy arrancaba la 9ª legislatura con 109 diputados, la mitad de ellos nuevos en el Parlamento. Es el primer paso que permitirá que ambos partidos, PSOE e Izquierda Unida, gobiernen el futuro de Andalucía. Partido Popular contará con 50 diputados, 47 Partido Socialista y 12 Izquierda Unida. Una legislatura cuanto menos peculiar, ya que la coalición de izquierdas ha optado por renunciar a la presidencia de la Junta, ocupando así la vicepresidencia y probablemente 3 consejerías del nuevo Ejecutivo. El juez pide el historial clínico de un bebé supuestamente robado en 1980. El titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid ha pedido el historial clínico de este bebé supuestamente fallecido poco después de nacer en el año 80 y que, según su madre, Soledad Monzón, le fue robado en el hospital. La mujer ha estado acompañada de su marido y su hija Clara, quien se ha mostrado convencida de que su madre encontrará a su hermano. Y el que fuera número 2 de ETA, Félix Ignacio López de la calle Gauna, alias Mobutu, en una clara provocación, se ha presentado en la Audiencia Nacional con una camiseta de la selección argentina de fútbol para acudir al primer juicio que tiene que afrontar en España. Mobutu se enfrenta a una petición de pena de 81 años de cárcel por el asesinato de 3 guardias civiles durante una prueba ciclista celebrada en el año 1980 en Salvatierra, Álava.
En el plano internacional miramos a Irak. Al menos 30 personas han muerto hoy y un centenar han resultado heridas en una cadena de atentados en diferentes puntos de Bagdad y las provincias de Saladin y Dilaya, al norte de la capital. Según fuentes del Ministerio de Interior, 3 personas han muerto y otras 20 resultaron heridas por la explosión de un coche bomba. Algo más amable, en principios del siglo XIX, atravesar el Atlántico era una aventura llena de peligros. Un viaje al que se lanzaron unos 60 americanos con la ilusión de llevar a las Cortes de Cádiz las reivindicaciones de las colonias españolas y un itinerario heroico al que ahora rinde homenaje una exposición en Cádiz. Un mosaico de técnicas audiovisuales que forman parte de esta muestra titulada 1812, el poder de la palabra. Y saludamos ahora, como cada día, a nuestro compañero Hugo Vaca, porque es la hora de hacer ese breve repaso en un principio de la actualidad deportiva que pasa por los partidos que se están celebrando en estos momentos. Hugo, buenas noches. Efectivamente, muy buenas noches. Se está celebrando esas ya semifinales de la Europa League, donde hay 3 representantes españoles de los 4 equipos semifinalistas. Uno de ellos, el Atlético de Bilbao, está jugando en Portugal. Pero cuando mezclamos la política con el deporte suelen suceder cosas que no son para nada agradables. Esto le preguntaba un periodista ayer a Marcelo Bielsa en la rueda de prensa previa a este partido, un partido de fútbol, no de política. Para justificar una respuesta evalúe los pormenores de un episodio que no se ha concretado, y que los matices no están al alcance del público en general al que yo pertenezco. Por lo cual insisto que es una pregunta absolutamente tendenciosa. Una pregunta tendenciosa porque justamente hablaba de esa expropiación de YPF a Repsol. Y nos vamos también a otra cosa mucho más agradable, en este caso porque Raúl es despedido con honores del Schalke 04. El jugador español no seguirá la próxima campaña en el equipo alemán, en la que estaba también con una ficha demasiado alta para el equipo, ya que parte de ellas también se la pagaba el Real Madrid. O sea que Raúl dice adiós con todos los honores en este equipo. Y la Almería tiene un partido muy complicado este fin de semana. Para eso Esteban Vigo está haciendo todo lo posible por cambiar la cara más bien a los resultados, porque el buen juego está realizándolo y él cree, el técnico, que puede llegar también los resultados en base a ese juego de que está desplegando el equipo. Eso sí, tiene la posibilidad de volver a contar con su máximo goleador. Ulloa, después de cumplir el partido de sanción, estará con el 11 inicial. Les contamos de forma resumida otros asuntos de interés. El gobierno español estudia represalias contra la presidenta argentina Cristina Fernández sobre la decisión de expropiar la filial de Repsol en Buenos Aires. El Tesoro español capta 2.500 millones de euros en bonos y obligaciones después de que el IBEX 35 sufriera la mayor caída del año. El PP andaluz asegura que PSOE e Izquierda Unida conformarán un gobierno radical que será negativo para el futuro de la comunidad andaluza. Como avanzábamos antes, al comienzo del informativo, el nuevo copago farmacéutico salva a los parados sin prestación por desempleo y a los jubilados con menos recursos. La titular de Sanidad, Ana Mato, aseguraba que esta medida supondrá un ahorro de 3.000 millones de euros, pero sobre todo evitará que muchos europeos se desplacen a España en busca de atención sanitaria. 8 euros al mes es el tope que pagarán por los medicamentos los jubilados que cobren menos de 18.000 euros al año. Para los que cobren más, el máximo mensual será de 18 euros. Las pensiones más bajas, las no contributivas, seguirán sin pagar nada y por primera vez tampoco pagarán los parados sin prestación. Son algunas de las medidas que hoy ha presentado la ministra de Sanidad a las comunidades autónomas con el fin de ahorrar 7.000 millones de euros este año.
Los trabajadores activos seguirán pagando, como hasta ahora, el 40% de las recetas, pero solo si ganan menos de 22.000 euros. Si ganan más, la aportación subirá al 50% y hasta el 60% si pasan de 100.000. Ana Mato ha insistido en que con estas medidas se pretende sobre todo poner freno al gasto médico excesivo. Este año, le voy a decir la cifra, se han retirado 3.700 toneladas de medicamentos, lo que equivale aproximadamente a 1.200 aproximadamente millones de euros que hemos tirado en medicamentos que están pagados en las farmacias o en el Sistema Nacional de Salud y que al final no se han llegado a utilizar, y se han tirado cajas completas. No estoy hablando de las reservas que tenemos todos nosotros en nuestras casas de medicamentos, sino de cajas enteras de medicamentos. Otras medidas de ahorro pasarán por acabar con el turismo sanitario, también crear una central única de compras de fármacos y servicios y una cartera única de prestaciones para todo el territorio. Solo Andalucía se ha desmarcado por completo de estas reformas porque cree que son la antesala para desmantelar el Sistema Nacional de Salud. Y la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, ha tachado de injustas, improvisadas e ineficientes las medidas de ajustes del Ministerio de Sanidad, entre ellas el copago. Ha calculado que el ahorro será de unos 1.000 millones de euros y no de 3.000, como dice el Gobierno. En rueda de prensa, Jiménez ha considerado que esa medida supondrá un ahorro insuficiente si lo comparamos con el coste administrativo que tendrá y la complejidad de su aplicación. La exministra socialista también ha asegurado que supone un cambio del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, es una medida que nos parece injusta, que es ineficiente porque supone un ahorro muy pequeño en relación a lo que nos han informado desde el Partido Popular, desde el Gobierno, pero es que además es una medida improvisada que no está teniendo en cuenta el coste administrativo tan importante que supone la puesta en marcha de la medida. Y en Andalucía, la consejera de Salud en funciones, María Jesús Montero, ha alertado de que muchas de las reformas planteadas en el Consejo Interterritorial de Sanidad son la antesala para provocar, dice, el desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud. En una comparecencia de prensa, Montero ha advertido de que esta medida pone a la deriva el actual modelo sanitario. Evidentemente es al Estado a quien le corresponde determinar cuáles son los colectivos que contribuyen a la financiación de los medicamentos y de qué manera. De hecho, es una ley básica la que opera en todo el Estado en materia de contribución de los ciudadanos al pago de medicamentos y, por tanto, en Andalucía habrá que aplicarla si se aprueba por el Consejo de Ministros. Lo que estamos haciendo es una valoración política de que hay otras alternativas posibles, que este no es el modelo, que este no es el mecanismo y, sobre todo, estamos alertando de que muchas de las medidas que se plantean y muchos de los pasos que se dan son una antesala para posteriormente producir un desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud. Y más reformas. El Ejecutivo de Rajoy ha anunciado en su gira por América Latina que está previsto más ajustes del Gobierno hasta el verano. La próxima iniciativa, según ha explicado el presidente, será el plan contra el fraude en la seguridad social y las prestaciones por desempleo. En este sentido, Rajoy ha rechazado que haya improvisación en la agenda reformista de su Gobierno. Rajoy dice que hay ajustes programados hasta el verano. El presidente del Gobierno ha rechazado que haya improvisación en la agenda de reformas de su Ejecutivo y ha subrayado que tiene planificados todos los ajustes, incluidos los de Sanidad y Educación, que se aprobarán este viernes en el Consejo de Ministros. Así lo ha afirmado durante una conversación informal con los periodistas en el avión que le ha trasladado desde México a Bogotá. Rajoy hizo además hincapié en que el ajuste de 10.000 millones no supone una modificación de las cuentas del Estado de 2012, ya que las partidas de educación y sanidad corresponden al presupuesto de las comunidades autónomas. El objetivo es ayudar a las comunidades a cumplir el objetivo de déficit público, según el presidente del Gobierno. En este sentido, añadió que la próxima iniciativa programada por su Ejecutivo será el plan contra el fraude en la seguridad social y las prestaciones por desempleo. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, se reunía hoy con consejeros autonómicos para proponerles una subida de las tasas universitarias. Wert estudia la creación de un marco legal estatal para que las comunidades consigan el objetivo de reducir el déficit fiscal podando gastos de educación superior. Aunque no hay ninguna medida oficial, se prevé que el ministro ponga sobre la mesa al menos dos reformas, como la subida de las matrículas de los estudiantes universitarios, el recorte a los profesores en complementos retributivos, como por ejemplo que se pagan muchos catedráticos por investigar.
Hoy hemos estado también muy pendientes de los mercados, ya que salió una nueva subasta de deuda que captaba 2.500 millones de euros en bonos y obligaciones. Tras la mayor caída del IBEX 35 con un 4% y la prima de riesgo por encima de los 400 puntos, esta es la segunda operación que se realiza por parte del organismo dependiente del Ministerio de Economía esta semana. El Tesoro supera el máximo previsto con una fuerte demanda y capta 2.541 millones de euros en bonos a 2 años y en obligaciones a 10. Se trataba de otra prueba de fuego superada por la economía española, con un reto mayor que el de la colocación del pasado martes, al tratarse esta de una emisión a largo plazo, en un momento muy delicado, con la prima de riesgo por encima de los 400 puntos básicos. No obstante, la demanda ha sido sólida y ha logrado superar en 2,7 veces la oferta. En concreto, el objetivo de colocación oscilaba hoy entre 1.500 y 2.500 millones de euros. Aunque el Tesoro ha tenido que elevar la rentabilidad del bono hasta cerca del 6% en ambas emisiones, ha logrado colocar la deuda a 10 años con una rentabilidad inferior al mercado secundario. Tal y como aclara el jefe de la Mesa de Deuda de Ahorro Corporación, la emisión de hoy ha destacado por los excelentes ratios de cobertura de ambas emisiones. Y la entidad financiera CaixaBank gana un 84% menos tras digerir la reforma financiera. La entidad, que preside Isidro Fainé, opta por absorber en un solo trimestre las dotaciones extraordinarias exigidas por el Gobierno. En el primer trimestre del año ganó 48 millones de euros, ya que CaixaBank ha asumido todo el impacto de esta reforma, lo que explica que sus resultados queden muy por debajo de las previsiones de los analistas. El presidente y consejero delegado de CaixaBank han comparecido ante la prensa y la Junta de Accionistas con un mensaje claro. Hemos hecho los deberes, han insistido en la presentación de unos resultados trimestrales con 48 millones de ganancias. Un 84% menos que en el ejercicio del pasado año, en un primer trimestre convulso en el que CaixaBank ha destinado más de 2.400 millones de euros exigidos por el Gobierno para sanear el sistema financiero. La entidad ha sabido combinar la dualidad liquidez y solvencia y cumplir con las exigencias del Gobierno, según el presidente de la entidad, Isidro Fainé. Las claves para nosotros han sido reforzar la solvencia, solvencia Basilea II, solvencia Basilea III, solvencia European Banking Authority, también la solvencia que el Banco de España nos introdujo el año pasado, y mantener la liquidez. Y, si es posible, incrementarla. Y estas dos cosas, este binomio, solvencia y liquidez, son inseparables. Una presentación de resultados en la que los directivos han tenido que responder a la incertidumbre de la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF por parte del gobierno argentino. Fainé ha llamado a la calma. Un partido no se acaba cuando se hace un gol, sino que el partido dura y una eliminatoria dura muchos minutos, ¿no? Luego es demasiado pronto ahora para hablar cómo acabará el partido, ¿no? Nosotros hemos hecho una inversión, compramos una empresa, esta empresa ha sido nacionalizada, y lo lógico, que para eso está el derecho, es que esto no se hace al estilo compadre, eso se hace con criterios, con acuerdos, y nosotros defenderemos nuestras bazas y ellos defenderán las suyas, pero un pinchazo en el camino o perder un partido o lo que sea no quiere decir que se acabe toda una estrategia. Nosotros apostamos por Latinoamérica. El futuro de la fusión de CaixaBank con Banca Cívica, que ayer aprobaron los consejos de administración, también ha planeado sobre la Junta de Accionistas. Los directivos han querido tranquilizar a inversores y plantillas. Creemos que se va a revalorizar la acción y, como decía Warren Buffett, mire, lo más importante es el beneficio por acción. Pues bien, el beneficio por acción, el año 2014 tenemos previsto, si todo sale como pensamos, que se incrementará el beneficio por acción por encima del 20%. El mensaje que han querido transmitir en estos primeros meses del año es que han hecho deberes propios y por decreto y confían, han dicho, en la recuperación económica a medio y largo plazo. España ha dejado de ser el destino favorito de la inmigración. Los extranjeros huyen de aquí y los españoles también están empezando a marcharse de un país de inmigrantes a un país de emigrados. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado hoy jueves el avance del padrón municipal a 1 de enero de 2012.
47.213.000 residentes en España. Es el censo a 1 de enero de este año. La población aumentó en 22.000 personas durante 2011. Creció el número de españoles y bajó el de extranjeros. Según el Instituto Nacional de Estadística, el número de extranjeros que viven en nuestro país es 5.711.000. Es el 12% de la población. 2.400.000 son de la Unión Europea y 3.200.000 de fuera de la Unión. Los más numerosos son los rumanos, hay 900.000 en España. Les siguen los marroquíes, 800.000. 400.000 son los británicos y 300.000 los ecuatorianos. Por cada 100 habitantes hay 51 mujeres y 49 hombres. Por edades, el 16% tiene menos de 16 años, el 41% está entre los 16 y los 44 y el 43% de los ciudadanos supera los 45 años. En 2011 la población aumentó en Cataluña, Andalucía y País Vasco. Majestad, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, por favor? Pues mucho mejor y agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Ayer, una imagen que ha dado la vuelta al mundo, un gesto sin precedentes, las disculpas de Su Majestad al Rey, don Juan Carlos, que pedía perdón por su polémico viaje de caza en Botsuana tras recibir el alta médica después de 4 días después de ser operado en el Hospital San José de Madrid. Por primera vez en 37 años de democracia, el monarca se disculpa, asume el error y hace frente a las múltiples críticas de la sociedad española, incluidas las de los partidos políticos. Era lo que ocurría ayer. El rey pedía perdón y desde México, en su primera visita oficial a América Latina, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, daba por zanjada esta polémica en torno a Su Majestad don Juan Carlos. Rajoy en su discurso elogió la figura y la labor del monarca y destacó su dedicación y conocimiento de la agenda política, en especial del contexto internacional. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha concluido su primera visita oficial a México con un elogio a la figura y a la labor del rey. Y no quiero dejar de pasar la ocasión, ahora que hablo de la cumbre iberoamericana, de subrayar, como aquí se ha reconocido, el protagonismo que el rey don Juan Carlos ha tenido y tiene en estas relaciones privilegiadas entre nuestros dos países. El rey de España es el mejor embajador de España, pero también el más firme defensor de la comunidad de países iberoamericanos en todo el mundo. El eje de la visita a este país ha sido el impulso de las relaciones económicas. Rajoy ha apostado por incrementar los intercambios comerciales con un socio fiable y estratégico como México, mientras que Calderón ha ofrecido a las empresas españolas plena certeza jurídica. Al margen de la agenda política, Rajoy ha tenido ocasión de visitar la exposición de los tesoros reales de España y el Museo del Centro Cultural de España. También ha recibido las llaves de la Ciudad de México en un acto solemne celebrado en el Ayuntamiento de la Plaza del Zócalo. Para finalizar su estancia en México, se ha reunido con los 3 candidatos para las elecciones presidenciales del 1 de julio. Concluida su estancia, volará a Bogotá para iniciar su primera visita oficial a Colombia. Y volviendo al tema del rey, los principales partidos políticos también han respaldado a don Juan Carlos y aplauden el gesto de sinceridad y humildad del rey a su salida del hospital. Consideran de ejemplar su comportamiento. Esto es excelente y muy propio de Su Majestad y me alegro muchísimo, primero, de que se haya restablecido y se haya restablecido tan rápido por el bien de España. Y segundo, creo que ese gesto demuestra lo que es Su Majestad. Yo estoy muy satisfecho. Creemos que Su Majestad el Rey ha hecho bien haciendo ese tipo de declaración pública, recogiendo así el sentir mayoritario de la ciudadanía. Y por otro lado, desde el Partido Socialista, como no podía ser de otra manera, le deseamos una pronta recuperación y reincorporación a sus obligaciones. Y en plena crisis y en conflicto con Argentina, la petrolera Repsol ha inaugurado una refinería en Cartagena. No solo las instituciones europeas, el gobierno de España, partidos y sindicatos han trasladado su apoyo a la compañía. El Príncipe ha sido uno de los últimos en destacar el trabajo de la empresa española en muchos países y su contribución al progreso de las personas y las sociedades.
2 días después de que Argentina expropiase el 51% de YPF, el príncipe de Asturias ha agradecido todo lo que Repsol ha hecho y hace por el bienestar de muchos países. Por eso quiero en esta oportunidad agradecer todo lo que Repsol hace y ha hecho, que es mucho, por el bienestar de numerosos países, así como expresar todo el apoyo a quienes hacen posible su importante tarea en España y fuera de España. Así lo ha dicho al inaugurar la ampliación de la refinería de Repsol en Cartagena, obra que ha llegado a emplear a más de 20.000 personas durante sus 3 años de construcción. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha señalado que la decisión del gobierno argentino no va a desviar a la petrolera de su estrategia de crecimiento. Los problemas que otros nos plantean, como el expolio que estamos sufriendo en Argentina, no nos van a desviar de nuestra estrategia de crecimiento, basada en las personas, la tecnología, la innovación, la inversión, la creación de empleo y el bienestar de las sociedades en donde realizamos nuestra actividad. La ampliación de Cartagena es la mayor inversión industrial de la historia de España, con más de 3.000 millones de euros. Un proyecto que contribuirá a reducir las importaciones de carburantes en el país y a mejorar la balanza comercial. Y es una realidad, Argentina va a toda prisa y el Senado da luz verde a la tramitación parlamentaria de la expropiación a Repsol. Además, se ha confirmado la nacionalización de YPF Gas en manos también del grupo español. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner asegura que los argentinos están cambiando la historia. Por su parte, expertos de Sinopec consideran ventajosa la nacionalización de YPF para China. El Senado argentino ha dado un paso clave para la aprobación del proyecto de ley que expropia el 51% de las acciones de YPF a Repsol, al habilitar el debate de la iniciativa en el Pleno de la Cámara Alta, que también discutirá la nacionalización de YPF Gas en manos del grupo español. El que fuera ministro de Energía durante el gobierno del radical Raúl Alfonsín, Jorge Lapeña, ha expuesto que es conveniente hacer una compra consensuada con un precio justo y, si es posible, una negociación amigable. Nos conviene hacer una compra consensuada por precio justo, ni mucho ni poco. También para el exsecretario de Energía Daniel Montamat, que se ocupó de la gerencia de YPF a finales de los años 80, es necesario que Argentina dé señales de confianza y diseñe una política para el sector energético, aunque expresó sus temores sobre el conflicto que se avecina por la tasación de las acciones que le serán expropiadas a Repsol. La expectativa de los argentinos en la calle es que con esta nueva YPF se soluciona el problema energético. Ustedes saben que no es así. El gigante petrolero Sinopec cree que la nacionalización de YPF podría traer también ventajas para China. En una entrevista a un diario económico local, una fuente no identificada de la compañía estima que la decisión del gobierno argentino podría facilitar la comunicación y el intercambio entre los dos países. Las manifestaciones se producen después de que el pasado martes el ministro argentino de Planificación, Julio De Vido, apuntase que el gigante estatal chino podría invertir unos 7.700 millones de euros en YPF. Según ha revelado un portal financiero chino, Repsol trató de vender el 57% en YPF a compañías del país como Sinopec, antes de que se produjese la nacionalización. El propio presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha reconocido que recibió ofertas por YPF antes de las medidas adoptadas por el gobierno argentino, aunque nunca ha llegado a detallar el origen de las mismas.